Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. El deportista nace y se hace, las dos cosas. Para los deportes de alto rendimiento deben existir características biológicas que son inherentes a las personas, a los individuos, que no todo el mundo las puede llegar a alcanzar. Pero si esas características biológicas no se sistematizan, no se aprovechan, no se ejercitan, no hay una alimentación adecuada y no hay otros factores que influyen sobre ella positivamente, entonces puede tener condiciones biológicas máximas, pero no logra tener los resultados esperados para un deportista. Que el deportista nace y el deportista se hace, porque en primer lugar para un deportista tiene que tener condiciones físicas que vienen de su funcionamiento orgánico y estructural para poder desarrollarse en el deporte. Que entonces el ser humano aprovecha estas ventajas, estas fortalezas que tiene desde el punto de vista individual y las desarrolla, ¿ves? Y entonces sí, yo pienso que sí, que debe de nacerse y que en el camino se hace. Yo pienso que un deportista nace y se hace. ¿En qué proporción o no? Habría que ver, ¿no? Porque realmente la historia deportiva cuenta de una serie de grandes deportistas que no tenían un fenotipo adecuado para determinado deporte, sin embargo fueron estrellas en algún deporte. Por ejemplo, me recuerdo de Roberto Balado, por ejemplo, el mismo Usain Bolt, que fenotípicamente ya está demostrado, está estudiado, que hay una serie de condiciones fenotípicas que le faltaban, sin embargo es un velocista increíble. Entonces, ciertamente, cuando tú dices se hace, claro que se hace, porque el entrenamiento es importante, porque también juega la voluntad, la motivación, que son a veces motores impulsores para lograr la experticia deportiva en determinados rangos. Y se dice, bueno, si el fenotipo no era así y sin embargo ha logrado tener grandes resultados deportivos. Los deportistas de élite, pues es una combinación de lo que nacen y de lo que al final se hacen. Es el resultado final de la potencialidad genética que trae ese deportista, su predisposición, su información genética que tiene que ver con lo que hereda de sus antecesores. Y esa dote genética que tiene que ver con su capacidad para el deporte, también influye mucho sobre esa capacidad los factores ambientales, o sea, cómo al final se logra que ese deportista de élite se haga con un entrenamiento, con la alimentación, con ciertas habilidades que va adquiriendo a través de su vida. Bueno, a propósito de la epigenética, en estos casos, pues hay factores ambientales muy importantes que pueden modificar y modificarlo en este caso a favor de que ese deportista que trae su predisposición genética, pues bastante positiva, pues sea favorecida hasta cierto punto por estos factores que tienen que ver con todo lo que le rodea al deportista, un buen entrenador, un buen entrenamiento, sus horarios de entrenamiento, su alimentación, su vida, su estilo de vida, que eso también es importantísimo. Yo pienso que ambas cosas tienen una influencia de valor a la hora de conformarse un deportista. Sin duda las condiciones genéticas son importantes, porque de hecho han salido deportistas de alto vuelo en personas donde ni tienen condiciones favorables desde el punto de vista nutricional, ni económico, ni muchas veces tienen las condiciones favorables para un entrenamiento apropiado y son deportistas de alto vuelo. Y
también un entrenamiento específico y condiciones favorables, a lo mejor con una genética buena pero no excepcional, pues también puede permitir que un deportista pues se construya con más alta gama que lo que ya genéticamente venía condicionado. Te digo mi opinión, nace, pero si tiene la oportunidad de expresarse, entonces se hace. Cuando yo digo nace, es porque ahí está incluida la caracterización de su genoma y después las oportunidades que la vida le dé. En este encuentro vamos a abordar los tipos de fibra muscular y vamos a ver qué relación tiene el ADN mitocondrial y la epigenética con la práctica deportiva. Realmente es un tema fascinante y que muchas veces pensamos que la epigenética como mecanismo de regulación de la expresión de la información genética que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia, tiene que ver con todo. Y el deporte, la práctica deportiva forma parte de ese todo. Igual que sabemos que existen dos tipos de ADN, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial presenta determinados haplotipos que los predispone a determinadas enfermedades. Y vamos a abordar entonces también los tipos de fibra. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico, y su canal Genoma y Ciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Acompáñame. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos en la salud deportiva. Existen dos tipos de fibras y aquí en esta lámina lo pueden observar. Están las fibras rojas tipo 1 de contracción lenta, bien, que es la imagen que se encuentra a su izquierda, y están las fibras blancas de contracción rápida o tipo 2, que es la imagen que se encuentra a su derecha. Las fibras rojas o lentas es útil para el deporte de resistencia y las fibras blancas o rápidas son útiles para deportes de fuerza o potencia. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las características que presentan cada una de estas fibras? Bueno, vamos a observar específicamente que las fibras rojas o lentas, en este cuadro ustedes pueden ver que la velocidad de contracción es lenta, sostenida, es de pequeño diámetro, lo pueden leer en este cuadro, rico en capilares, rico en mitocondrias, tiene una capacidad aeróbica alta, tiene una capacidad anaeróbica baja, con alta reserva de glucógeno y grasas, bien, y por eso es útil para el deporte de resistencia, sea maratones, carreras de fondo, ciclismo de carretera, bien. O sea, esas son las fibras tipo 1, que es el llamado fibras rojas, fibras de contracción lenta y son fibras de contracción sostenida. Tienen una débil actividad ATPática, bien, una actividad oxidativa que por supuesto también resulta baja. Las fibras blancas o rápidas son fibras de contracción rápida, pobres en capilares, tienen un diámetro mucho más grande, pobre en mitocondrias, una capacidad anaeróbica alta, pocas reservas de glucógeno, no como las fibras rojas que tienen una alta capacidad para reservar el glucógeno, bien, con una fuerte actividad ATPásica, y por eso es útil para deportes de fuerza o potencia. ¿Y cuáles son estos deportes? Carreras de 100 metros plano, de 200 metros plano, ejemplo, el levantamiento de pesa, bien, son deportes. Se plantea que el fútbol es un deporte de potencia, de fuerza o de velocidad, por todas las habilidades que el futbolista tiene que tener, pero en mi opinión tiene que tener la mezcla de ambas fibras, de las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Tienen que tener velocidad, tienen que tener potencia, sobre todo con los golazos hay que tener fuerza, pero también hay que tener resistencia y ese individuo tiene que tener
reservas energéticas importantes y tienen que ser capaz de regular esas reservas. Tienen que tener reservas de glucógeno importantes para ellos. Entonces, en mi opinión, tiene que existir una mezcla específicamente de ambas fibras, pero se considera que es un deporte de potencia o de fuerza. Aquí en este cuadro están las diferencias entre las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Es importante, ejemplo, que están las fibras tipo 2A y fibras tipo 2B. Es importante que las fibras tipo 2A tienen una mezcla de ambos tipos de fibras. Ejemplo, si la velocidad de contracción es lenta en la tipo 1 y es rápida en la tipo 2B, esta es rápida, pero no tan rápida como la 2B. Bien, si el diámetro es pequeño en la tipo 1 y es grande en la tipo 2B, entonces el diámetro de esta fibra es intermedio. Si la resistencia a la fatiga es alta en la tipo 1 y baja en la tipo 2B, entonces en la tipo 2A es intermedia, es moderada. Bien, si la fuerza de contracción es muy baja en las fibras tipo 1 y es muy alta en la tipo 2B, entonces en la tipo 2A la fuerza de contracción es alta. No es tan alta como la 2B, pero es alta. Bien, si la capacidad aeróbica es muy alta en la tipo 1 y muy baja en la tipo 2B, entonces es baja. Hay una capacidad intermedia en la tipo 2A. O sea que a propósito de esto, yo pienso que los futbolistas de éxito deben de tener fibras tipo 2A. O sea, fibras blancas o fibras de contracción rápida, pero tipo 2A, donde exista una mezcla de ambas propiedades. Entonces, existen todo un conjunto de genes relacionados con el deporte de fuerza o de potencia. Y ahí, ejemplo, encontramos uno de los primeros genes que se describió en la literatura, el gen de la alfa-actinina 3, que después vamos a ver que prácticamente es exclusivo en las fibras de fuerza o de potencia, el gen de la angiotensina, el gen del factor de crecimiento insulínico 1, el gen que codifica para el óxido nítrico sintasa 3, el gen que codifica para la apolipoproteína E4, el gen HFE que tiene que ver con la regulación del metabolismo del hierro relacionado con una de las enfermedades genéticas llamada hemocromatosis, entre otros, que definen el tipo de deporte de fuerza o de potencia. Pero encontramos también los genes que definen el deporte de resistencia. Ejemplo, tenemos la enzima convertidora de la angiotensina, pero la variante II, porque la variante DD define los deportes de fuerza de potencia. El gen para la proteína G, bien, el gen PPAR alfa es importante, el PPAR gamma, porque tiene que ver con el metabolismo de las grasas, es un sensor de las grasas y regula, por supuesto, el almacenamiento de grasas en los adipocitos y también de la glucosa. Tenemos también el factor de crecimiento insulínico en su variante o en su genotipo TT. Encontramos la poliproteína E, pero la E2, que lo predispone al deporte de resistencia. Encontramos también un conjunto de genes que codifican para receptores beta-adrenérgicos. Encontramos que es una gran familia, los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3, relacionados con los diferentes tipos de deporte. El gen de la eritropoyetina, que codifica la eritropoyetina, que se estimula cuando existen niveles de hipoxia, o sea, niveles de oxígeno bajo, también es un gen relacionado con deportes de resistencia y que determinados polimorfismos de este gen están muy relacionados con los genes, con el deporte de resistencia. De manera, estimados colegas, que con esta imagen nosotros estamos presenciando que existen un conjunto de genes y de genotipos dependientes de estos genes que están relacionados con un deporte en relación con el otro. Epigenética y talento deportivo. Habíamos estudiado en otras conferencias que se encuentran en mi canal el concepto de epigenética. Bien, existe un playlist, una lista de reproducción dedicado a la epigenética y ustedes lo pueden revisar. Los invito a que revisen todo lo relacionado con la epigenética para que puedan entender estas láminas. La epigenética es un mecanismo de regulación de la expresión de la información genética. Es un mecanismo que explica cómo factores ambientales suelen modular la expresión de los genes a través de reacciones químicas
puede ser a través de la metilación del ADN, a través de metilación y acetilación de las histonas, en sentido general, modificaciones en las histonas, en la modelación de la cromatina, pero existe otro mecanismo importante que en los últimos tiempos está cobrando auge porque está muy relacionado con el cáncer, en primer lugar. En segundo lugar, porque se está utilizando como marcador diagnóstico de muchas enfermedades, o sea, la determinación de las concentraciones de ellos es un marcador bioquímico diagnóstico importante para el diagnóstico de las enfermedades, pero también se están usando para la fabricación de fármacos que son los llamados epifármacos. Y estoy hablando de los llamados microRNA. ¿Qué son los microRNA? Son pequeñas moléculas de RNA de 19 y 25 nucleótidos no codificantes que participan en la regulación epigenética a nivel post-transcripcional. ¿Qué pasaba? Que siempre nosotros tuvimos como conocimiento que el 95% de los genes no se conocía su función y era llamado DNA tipo basura. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que de un 100% solo el 5% de nuestros genes codifican proteínas? Antes se pensaba que la función de los genes era regular, por supuesto, la secuencia aminoacídica de polipéptidos, la codificación de un polipéptido o de una proteína. Y la proteína puede tener una función reguladora, una función estructural, una función transportadora, pueden ser hormonas, pueden ser inmunoglobulinas, entre otras. Pueden ser genes homeóticos que regulan el crecimiento y el desarrollo embriofetal. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que el 95% de los genes no tengan ninguna función? No, precisamente sí tienen función regulador, regulando otros genes. Y dentro de estos genes se encuentran los llamados microRNA. Esos microRNA se sintetizan en el núcleo celular a partir de un microRNA primario, ¿bien? Y luego, por supuesto, cuando pasa al citoplasma, entonces ya se convierte en un microRNA maduro. Este microRNA puede bloquear la traducción, ¿bien? O sea, la biosíntesis de proteínas de otros genes que pueden ser factores transcripcionales y por lo tanto no existe el polipéptido, la proteína y no existe la función, o simplemente se pueden unir a determinadas secuencias de otros RNA mensajeros y lo pueden destruir, lo pueden degradar. Ni siquiera le da tiempo llegar al ribosoma para que ocurra la síntesis de proteína. Precisamente en este esquema se puede visualizar bien con color verde el microARN, ese microRNA que se sintetiza en el núcleo a partir del ADN. Estos van a pasar por los poros nucleares y cuando llega al citoplasma, entonces se pueden unir a un RNA mensajero cualquiera de otro gen que tiene una función determinada, que está destinado en la predisposición genética para el deporte, ejemplo, a determinadas fibras, lo pueden destruir y entonces no puede cumplir su función. Esa es una vía de acción de los microRNA. Pero la otra vía de acción de los microRNA es precisamente bloqueando la traducción o el proceso de biosíntesis de proteínas a nivel de ribosoma. Por lo tanto, las dos modificaciones son post-transcripcionales. Existe una gran base de datos de microRNA, está reportado y está publicado, bien, 2.600 microRNA tienen diana aproximadamente en el 60% de las secuencias codificantes del genoma, jugando un papel importante en el desarrollo, el mantenimiento de la homeostasis, en la respuesta al estrés fisiológico y fisiopatológico, incluyendo el ejercicio. Pero se ha demostrado que 2.600 microRNA tienen diana en aproximadamente el 60% de las secuencias codificantes del genoma. O sea, hay un 60% de genes que codifican proteínas y por supuesto, estas proteínas presentan determinadas funciones en el organismo que
son regulados hasta cierto punto por los microRNA, estimulándola o por supuesto destruyéndola. Y es un mecanismo epigenético en realidad. Ahora, ¿qué relación tienen los microRNA con el deporte? Miren, tan simple estos hallazgos. No quise atiborrar la lámina ni otras láminas para no cansarlos, pero les voy a dar elementos importantes en relación a esto. Existen dos tipos de microRNA, que es el 208B y el 499. Los microRNA tienen una designación numérica, ¿bien? Que tienen o que garantizan el equilibrio de nuestro sistema muscular entre las fibras rápidas y las fibras lentas. Y por supuesto, median la transición o la sustitución de ambos tipos de fibra. ¿Por qué yo digo esto? Por ejemplo, en los deportes de resistencia, que son muy característicos las fibras tipo 1 rojas o de contracción lenta, se favorece la expresión de los microRNA 208B y 499, reprimiendo los ARN mensajeros que codifican para la expresión de las fibras rápidas. Entonces, ellos son capaces de unirse a los genes que codifican proteínas para las fibras rápidas o fibras blancas o tipo 2, destruyéndola, el RNA mensajero destruyéndolo o inhibiendo el proceso de síntesis. Entonces, eso trae como consecuencia que haya una disminución de las fibras rápidas y un aumento de las fibras lentas. Y esa persona tiene una desproporción a favor de las fibras lentas. Y si tiene una desproporción a favor de las fibras lentas, entonces tiene la posibilidad de practicar deporte de resistencia. Maratón, ciclismo de fondo, bien, entre otros aspectos. Sin embargo, en los deportes de velocidad o de fuerza, existen un conjunto de microRNA, que esa es la designación, ejemplo, 19B, 3P, 92A, 126, 133A, 3P o 133B, que están involucrados en la ganancia de la masa muscular. ¿Cómo? Fácil. Se unen a los genes, o sea, a los RNA mensajeros que codifican proteínas para garantizar las fibras rojas. Las eliminan por completo, la destruyen o inhiben la traducción. Entonces hay una desproporción de fibras, pero ¿a favor de qué? De las fibras blancas de contracción rápida tipo 2, que favorece o que garantiza la ganancia de masa muscular y favorece la hipertrofia. Eso en relación a los microRNA. ¿Qué pasa con la genómica mitocondrial? Bueno, todos sabemos que nuestro genoma está conformado por un genoma nuclear y un genoma mitocondrial. En gran medida es un genoma nuclear y un genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es circular, tiene sus características particulares, ¿verdad? Se encuentran en la mitocondria y ya se sabe que cuando existen mutaciones en el genoma mitocondrial es causa de muchas enfermedades que son letales, llamadas citopatías mitocondriales. Ahí está la enfermedad de Melas, la enfermedad de Merck, de Kinshire, etc. Pero la mitocondria tiene su propio genoma que también está conformado, por supuesto, o está unido a proteínas que pueden ser sintetizadas en la misma mitocondria, como también pueden ser sintetizadas en el núcleo. Entonces, muchas veces no sabemos la repercusión que tiene el núcleo, el genoma nuclear, en la determinación de una citopatía mitocondrial. Todas las características que se transmiten por el ADN mitocondrial es llamada herencia mitocondrial o herencia materna, porque el 100% de las mitocondrias que tenemos, tanto en hombres como mujeres, nos la transmiten nuestras madres, porque las mitocondrias de los espermatozoides no forman parte del proceso de fertilización, se quedan ahí en la membrana pelúcida y muchos se destruyen. Hay algunos que entran al huevo o cigoto, pero el gran por ciento, el 99% se destruye. De manera que nosotros, el acervo genético mitocondrial que tenemos es de nuestra madre. Entonces aquí existen varios haplogrupos,
Está el haplogrupo H y el haplogrupo J. Y se han realizado investigaciones donde se demuestra que efectivamente los que portan el haplogrupo H son más eficientes energéticamente, son mayores consumidores de oxígeno, tienen un mayor daño oxidativo, tienen una mayor capacidad anaeróbica y por supuesto hay una eficiencia en la cadena respiratoria con un menor nivel de lactato. De manera que los que presentan un predominio del haplogrupo H mitocondrial tiene una mayor predisposición genética mitocondrial a practicar deportes de velocidad, deportes de fuerza o deportes de potencia. Sin embargo, aquellos que presentan el haplogrupo J del ADN mitocondrial son menos eficientes energéticamente, menos consumidores de oxígeno, menor daño oxidativo muscular, tiene una capacidad aeróbica importante, no hay eficiencia en la capacidad respiratoria, bien, y mayor nivel de lactato, de manera que son más susceptibles de practicar deportes, en este caso de resistencia. Bueno, ya es una realidad de que existen laboratorios en los que se pueden determinar qué predominio de haplogrupo mitocondrial usted tiene, si el H o la J. Existe una investigación importante en la que se vio también no solamente el haplogrupo, sino la dosis de la genómica mitocondrial. Es decir, los trabajos sobre el tiempo necesario para recuperar la dosis genómica mitocondrial se estima entre 48 y 72 horas, porque normalmente hay un declive en el genoma mitocondrial. Por eso que los individuos que practican deporte, los que vamos al gimnasio, siempre los entrenadores nos dicen, bueno, ya usted ejercitó los pectorales, bueno, tiene que esperar 48 horas para que ese músculo se recupere. Y siempre se habla para que el músculo se recupere. No, es para recuperar la dosis genómica mitocondrial. O sea, las mitocondrias necesarias, que son aquellas que producen el ATP para poder ejercitar ese músculo. Entonces, ejemplo, podemos decir que los individuos que practican deporte aeróbico, el entrenamiento aeróbico, aumenta la dosis del genoma mitocondrial en respuesta a una alta demanda de ATP. Y los ejercicios de potencia, el entrenamiento de alta intensidad, existe un declive de la dosis genómica mitocondrial debido al daño oxidativo. Por eso que es importante tener presente que los que practicamos en un gimnasio, que levantamos pesa, hay un daño oxidativo importante. Y ese daño oxidativo trae como consecuencia, por supuesto, un declive del genoma mitocondrial. Y tenemos que recuperar eso. Y ya se plantea en la literatura que es entre 48 y 72 horas. Por lo tanto, a los entrenadores del gimnasio ya le estamos dando o aportando un elemento más. Si usted practicó hoy trapecio, no lo practique dentro de 48 horas. No solamente para que el músculo se recupere, sino para que usted recupere la dosis genómica mitocondrial. Si usted recupera la dosis genómica mitocondrial, entonces usted está reservando ATP y está disminuyendo el daño oxidativo. Esto fue una investigación de Carmen Díaz Sánchez y Ana Cristina La Peña Rojo, donde ellos estudiaron la influencia de las variantes genéticas y genómicas mitocondriales en la práctica deportiva. Bien, y se ha podido dilucidar, ellos realizaron un estudio en las que dividieron dos grandes grupos. Un grupo de 143 ciclistas, esquiadores, corredores de maratón y marcha, patinadores, paragüistas, triatletas y remeros. Son los que practican ejercicios de resistencia. Pero lo compararon con un grupo de 205 deportistas que incluían deportes de equipo, lanzadores de pesa, corredores, ejemplo, de 400 y de 100 metros planos, saltadores, entre otros, que son los que practican ejercicios de fuerza. Y realizaron un estudio de la genómica mitocondrial y llegaron a la conclusión que los que practicaban ejercicios de resistencia expresaban un 36% del haplogrupo H. Sin embargo, los que practicaban ejercicios de fuerza expresaban un 62% de haplogrupo H, con una diferencia significativa, una P menor de 0,05. La P resultó de 0,02.
O sea que la conclusión más importante con esta parte es que el fondo genético mitocondrial influye en el consumo máximo de oxígeno. De manera, estimados colegas, a manera de conclusión, la genética explica qué predisposición genética tiene tu cuerpo para generar fibras rojas o fibras blancas y dependiendo de esto, el deporte a practicar. En segundo lugar, gracias a estos descubrimientos podemos afirmar que el factor genético de un deportista es una limitante no modificable, no lo podemos modificar. Lo que está condicionado genéticamente, nosotros lo podemos modificar, por supuesto, con un ambiente favorable, pero esos polimorfismos son invariables. Bien, es un limitante no modificable que marca la diferencia a veces entre un campeón y un segundo lugar en una determinada competición. Y hemos podido evidenciar cómo existen mecanismos epigenéticos mediados por los llamados microRNA que garantizan un balance en las fibras musculares, así como la herencia mitocondrial en cuanto a la presencia de haplogrupos y la dosis genómica mitocondrial, favoreciendo un determinado deporte o no. O sea, fíjense cómo no hemos dado respuesta todavía a la pregunta si el deportista nace o se hace. Simplemente con esta secuencia o con esta conferencia hemos dado o hemos brindado elementos para que usted, siempre digo, saque sus propias conclusiones, como lo dice el prestigioso periodista Taladrín. Entonces, espero que le haya gustado este encuentro y en la próxima conferencia vamos a abordar ya los genes que tienen que ver en la selección del tipo de deporte. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.